Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la semana? Amén. Buenos días. ¿Les impactó mucho el Señor en la alabanza? ¿Todavía están tomados y ministrados? Voy a esperar que su entendimiento esté más alerta para poder predicar. Para que Espíritu Santo capacítalos para que escuchen la palabra. Quiero compartirles esta mañana algo que estoy pidiéndole a Dios que me dé esa nobleza, que me dé esa nobleza y que me permita ser alguien que pueda junto con ustedes, caminar en esa nobleza del Señor. Al leer Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 17, cuando menos enfocándonos en ese trozo del pasaje. No sabía yo cómo titular este mensaje esta mañana. De hecho, tengo dos títulos, pero escogí titular el mensaje de esta mañana: un corazón más allá de tus fuerzas. ¿Ok? Escogí llamarle al mensaje de esta mañana: un corazón más allá de tus fuerzas. Algunas películas tienen su final alterno. No sé si lo han visto, ¿no? Hay su final alterno. Entonces, si quieres poner abajo un subtítulo alterno, ¿qué es lo que me habló el Señor? Es cuando Cristo te deja ver su amor. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Cristo te deja ver su amor y tú verdaderamente, de una manera genuina, de una manera real, te rindes a Jesús? Al menos aquí en este pasaje, cuando menos señalando este pasaje, yo puedo ver a tres comunidades. Tesalónica, Filipos y Berea, que al ser impactados por Jesús, ellos empezaron a actuar más allá de sus fuerzas. Y lo que sucedió en su interior con Jesús marcó un ejemplo a las iglesias de toda Asia Menor. Lo que esas tres comunidades hicieron marcó en aquel momento y evidenció a las otras iglesias, y Pablo lo usó de ejemplo para que todos caminaran en esa nobleza. Acompáñame en segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y pon atención cómo comienza este pasaje. Versículo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Ahí comenzamos. Asimismo, hermanos, estoy leyendo en la Reina Valera. Repito, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Eso es importante, porque está diciendo Pablo que él quiere darle a conocer, en especial a la iglesia de Corintio, una gracia que hay en las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Y ahora él va a explicar lo que sucedía en las iglesias de Macedonia. Antes de continuar leyendo, le voy a ir leyendo el pasaje, le voy exponiendo. Quiero exponerle el contexto histórico de este pasaje. En Macedonia, o en el Asia Menor, que ustedes, los que estudiaron, los que iban a la escuela, podían ver que la región de Macedonia, ¿ok? ¿Se lo han visto?
Al menos en aquel entonces, esa franja geográfica, la parte norte era conocida como la región de Macedonia y la parte sur era conocida como la región de Acaya. ¿Sí? En la parte norte se encontraban las iglesias de Filipenses, estaba Tesalónica y los hermanos de Éfeso. Y en la parte sur de Acaya estaba Corinto. Pero en la parte norte estaban pasando una etapa de persecución, de muchos creyentes habían perdido sus empleos por ser cristianos. La cultura, la idolatría de aquel entonces los estaba presionando. Y los hermanos estaban en una gran presión financiera, política, familiar. Toda esa franja estaba pasando un momento muy complicado. Por eso, en esta carta que fue dirigida a la iglesia de Corinto, Pablo expresa lo siguiente: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Dile a que está a tu lado, poner a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dile a que está a tu lado, la sinceridad de tu amor. ¿Ok? Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Amados hermanos, qué poderoso es cuando alguien manifiesta en el reino, en la obra, un corazón que no es centrado en uno mismo. Cuando era yo, bueno, es toda la vida, pero era algo que sucedía mucho cuando estaba yo en mi casa, era yo un chamaco. Me decían a mí que yo hiciera algo
E inmediatamente me decía, ¿y él qué va a hacer? ¿Ah? O el famoso, ¿y por qué yo tengo que ir a la tienda? ¿Y por qué no lo mandas a la otra persona? Bueno, ok, yo ya barrí aquí, entonces a veces tocaba arreglar algo y hay personas que minuciosamente hasta sacan su flexómetro y miden, hasta acá me dijeron que yo haga y no voy a hacer 1 milímetro más porque te toca a ti. Y ese tipo de mentalidad, ese tipo de comportamiento cuando llega en la iglesia, ¿no? A veces puede haber ministerios que ven aquí estas dos cosas. Y como esto le corresponde a alabanza y esto le corresponde a servicio, una manera de representar esto que le estoy diciendo, el comportamiento y la actitud, no me refiero a los ministerios, me refiero a lo que quiero expresarles, que de repente alguien diga, wow, pues yo voy a hacer mi trabajo, como soy de servicio, solo voy a quitar esto. No sé, es un trabajo. Es solo pensar en uno. Y de repente viene el de la alabanza. Ah, ya me exhortó el pastor, pues voy a quitar esto. Esa mentalidad, ese tipo de mentalidad, habla de una centralidad en uno mismo. Una cosa muy diferente es la responsabilidad de cada quien, pero otra cosa es que lo que estando en tus manos en el momento de hacerlo, te niegas a hacerlo simple y sencillamente porque en tu corazón hay una falta de generosidad, hay una falta de identidad de la gracia de Cristo. Este tipo de comportamiento merma grandes logros. Muchas cosas que podrían lograrse mejor son mermadas cuando la gente quiere limitarse de esta forma. Cuando estoy leyendo este pasaje, yo puedo ver que Pablo está narrando lo que sucedió en el corazón de ellos y cómo ellos estaban manifestando públicamente, no porque alguien se los pidió, sino porque estaban haciendo de ellos de una manera natural, como una respuesta de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Yo quiero preguntarle hoy, cuando veo los matrimonios, ¿quién está dispuesto a ir más allá de sus fuerzas? ¿Quién está dispuesto a ir más allá de sus fuerzas? Una de las cosas que me ha tocado ver es que muchos matrimonios tienen pleito porque están en una mentalidad de yo doy si tú das. Esa es su mentalidad, yo doy si tú das. Como tú no das, entonces yo no te doy. Esa es una mentalidad muy peligrosa. ¿Cuántos están dispuestos a ir más allá de sus fuerzas? Hay ministerios que van a apoyar a los otros si los otros hacen. Entonces, esta es una mentalidad complicada. Pero también está mostrando algo que debería reprender nuestro corazón o debería mostrarnos una revelación que a lo mejor la hemos querido apagar. Las iglesias de Macedonia, hermanos, no solamente estaban pasando un momento difícil por la prueba, sino de que ellos, dice la Escritura, que estaban en gran tribulación y debido a las circunstancias, estaban en pobreza. Escuche lo que le estoy diciendo, estaban en pobreza. Sin embargo, la comunidad, la iglesia de aquel tiempo, estaba haciendo un trabajo de avisar a las demás iglesias, a todas las comunidades. Se estaba haciendo una gran tarea, un gran proyecto. El proyecto era levantar una ofrenda para que puedan sostener a los cristianos de la ciudad de Jerusalén. Mire, una cosa muy distinta que digamos, vamos a ayudar a los hermanos que están en Cauquel, a que digamos, las iglesias de Mérida, vamos a levantar una ofrenda para sostener a todos los hermanos de la ciudad de Campeche, ¿no?
o de la ciudad de Chetumal. O sea, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo grande. No estamos hablando de que digamos, vamos a ayudar a una iglesia, a una comunidad que está en una colonia de nuestro vecino estado. No, ellos estaban haciendo un gran proyecto, era intenso. Era algo que no podía hacer una sola comunidad. Entonces vemos que desde un año antes ellos se estaban preparando. ¿Por qué querían hacerlo? Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, cuando vinieron a Cristo, ellos empezaron a vender sus propiedades y dárselo a la administración de los apóstoles. Y cuando ellos estaban en esta temporada de generosidad, cuando la iglesia de Jerusalén estaba viviendo su avivamiento, estaba viviendo su momento donde el Espíritu Santo se había derramado y estaban hablando lenguas, estaban viendo milagros, y era tal la presencia de Dios que entonces de repente la gente llegaba y empezaba a vender sus propiedades y se distribuía. Estaban en esa temporada cuando en Jerusalén se inició una persecución y muchos cristianos de Jerusalén tuvieron que huir por sus vidas, y fue la temporada que mataron a Jacobo a espada. Entonces empezó una tribulación en Jerusalén que fue muy hostigante, fue tan hostigante que después de un tiempo toda la economía de los creyentes de Jerusalén empezó a ser precaria y empezaron a padecer grande necesidad. Entonces todas las iglesias que habían sido bendecidas pues se dieron cuenta, no podemos abandonar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y entonces empezó una colecta y fue a Tito al que le dijeron que lo hiciera. Sin embargo, también sabían, Pablo sabía, Tito sabía, todos sabían que la zona de Macedonia estaba pasando un problema muy similar a la de Jerusalén. Y lo interesante aquí, para no agregar más palabras, leerlo directamente de la Escritura, dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces Pablo empieza a decir, yo quiero darles a conocer lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hermanos de Macedonia, y que ese comportamiento, esa mentalidad, ese corazón que está viendo ahí, a pesar de, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, se está declarando, están pasando tribulación. Cualquiera habría dicho, hermanos, pues al hermano, pues a él no le pidan porque no tiene. Al hermano no le pidan porque está en prueba. Al hermano no le pidan porque está en necesidad. Pobrecito, vamos a saludarle, hermano pobrecito, tú no des nada porque eres un pobrecito. Y todo se comprendería. Pero aquí está diciendo algo muy, muy profundo. La abundancia de su gozo, o sea, tiene tribulación, pero no está llorando. O sea, está tribulación porque tiene conflictos, está enfrentando problemas, pero no está llorando, sino dice que esta persona, en medio de su tribulación y en medio de su profunda pobreza, ¿habrá acá alguien aquí en una profunda pobreza? Pues si hay alguien, pues ahorita lo bendecimos. Pero escuche esto. Y abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Yo todavía recuerdo hace unos años a una maestra del seminario que un día llegó así, llegó a la clase y todo el mundo asustado, así con una angustia, con una desesperación. ¿Y qué le pasa? Es que tengo un problema, pero una angustia. Y de repente me acuerdo que, sin nombres, porque ya me di cuenta que todo lo que se graba ahora tiene un poder inalcanzable. Entonces me acuerdo que esa persona, uno de mis compañeros del seminario, le preguntó, ¿y qué tienes? ¿Qué te podemos ayudar? Se echó a perder mi clima. Y todos nos quedamos bien así como que, ¿este es un problema?
¿verdad? Hay gente que cree que los deben ayudar porque cosas muy materiales, excesivamente materiales, que casi seríamos dar un corazón muy aspiracionista. Pero hay una gran diferencia entre alguien que en profunda pobreza, ¿sí? Si alguien acá cree que está en profunda pobreza pero tiene un coche, no, venda su coche y ayúdenos. Escuche, es que estoy hablando de mentalidades. Una cosa es que alguien, por sus vanidades, por su materialismo, por su egoísmo, por su aspiracionismo, por su mentalidad tan depredadora en cuanto a la vanagloria, que pasando necesidad, pero no es una necesidad porque sea pobre, es porque tiene altos lujos que está costeando. Es una gran diferencia, hermano, no se confunda, no se vaya con la finta. Esa persona no es pobre, esa persona está sufriendo las consecuencias de un corazón tan aspiracionista que creo que qué bueno que le pase para que de alguna manera sea reprendido y su corazón sea moldeado. ¿Entiende? Eso es totalmente otra cosa, no se vaya usted a confundir de lo que estamos hablando hoy. Estoy hablando de personas que estaban en una pobreza real. Y no solo una pobreza real, sino una profunda pobreza. Pero que dicen que estos abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Quién puede hacer esto? ¿Cuál es el secreto de dar más allá de las fuerzas? Personas que aún cuando tenían, como la iglesia de Macedonia, recursos muy limitados y mucho sufrimiento, decidieron simpatizar y le rogaron a Pablo que no los dejaban fuera de participar activamente en ese proyecto que se estaba llevando a cabo. La verdad, cuando tú lees cosas como estas, yo con trabajo, yo así vine hoy, mire, me agarré de acá y vine así. Porque yo decía, está tremendo, está muy poderoso. Aquel que ha podido conocer la gracia de Cristo, aquel que ha experimentado el precio de la salvación, pero que sus ojos están fijos en eso, es lo que yo digo que Jesús le ha dejado de ver. Jesús le ha permitido ver su corazón. Y esas personas, como la iglesia de Macedonia o la región de Macedonia, y se lo voy a decir por qué. Porque Pablo le dice a los filipenses, una de las comunidades que estaba en Macedonia, me alegro porque ninguna otra iglesia se ha preocupado por ayudarme, sino solo ustedes. Y Pablo estaba hablando en un momento difícil. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Esta era una realidad en los corazones de las personas, que dentro de las comunidades creyentes hay personas que están mirando con visión de reino y hay quienes solo están mirando en su persona. Hay gente que solo está mirando en lo que le preocupa tener. Viven para eso. Y llega un momento que el amor del Padre los abandona. Llega un momento que el amor del Padre los abandona. ¿Y cómo es esto posible de que el amor del Padre los abandone? Si me quieres acompañar a la primera carta de Juan. En el capítulo 2. Dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Quiero recordarle a algunos de ustedes algo que Dios nos dio, creo que fue el año pasado,
El año pasado, cuando yo comencé un negocio y vi que ese negocio es redituable, que se puede empezar y que puede prosperar, yo empecé a hacer planes y vi un panorama. Y esto es algo personal que se los comparto. Dios trató en mi corazón, me dijo, ¿tú eres pastor? ¿Sigue siendo pastor? Y Dios me dio una frase que hasta ahorita, esa frase me ha servido para ser un regulador. ¿Saben cómo funciona un regulador de corriente? Mucha corriente un equipo, lo quema. Poca corriente un equipo, lo quema. En otras palabras, mucha corriente le hace mal. Una baja de corriente le hace mal. Necesita la regulación. Entonces, esta fue la palabra que Dios me dio a mí y la compartí a ustedes. Ten una ambición templada. ¿Y qué es tener una ambición templada? Camina, prospera y crece conforme Dios te vaya guiando. Porque si tú te sales de eso, fuera de eso, lo único que hay es la vanagloria de la vida, lo que pierde el corazón de la gente y lo que extravía a personas del reino y lo que hace que personas dejen de amar a Dios, dejen de servir a Dios para servir al mundo, porque llegan a creer que Dios los abandona. Estos hermanos, ¿por qué lo digo? Porque estos hermanos estaban pasando momentos muy difíciles, muy difíciles. Y el secreto por el que ellos pudieron decirlo, creo que uno de esos secretos es que ellos experimentaron el precio de la salvación. Experimentar el precio de la salvación significa que tú puedes ver el costo de la sangre derramada. Es que tú puedes mirar, caray, ¿cómo es que Dios me perdonó a mí? Ellos se miraron a sí mismos y se vieron pecadores. Ellos se miraron a sí mismos y ellos dijeron, Dios fue bueno y me perdonó. Dios ha sido bueno y me perdonó. Y eso que Dios había hecho con ellos estaba moviendo su corazón. Ellos vieron el amor de Jesús en sus vidas. Hace unos años, en mi juventud, empecé a pasar una etapa oscura de mi fe. Y en esa etapa oscura de mi fe, empecé la integridad que uno tiene en Cristo, empezó a decaer en mi vida. Y pasé una etapa donde yo no tenía yo un amor a Dios. Los talentos que Dios me dio, pues los tengo. Era yo muy bueno en muchas cosas. Podíamos movilizar jóvenes, dirigíamos la alabanza. Quiero que piensen en esto, imagínate, dirijo jóvenes, muchos jóvenes, tengo muchos amigos, estoy en la alabanza, predico, tengo cuates, o sea, hay un ambiente padrísimo. Pero en medio de eso, empezó el corazón a perderse. Y en esa temporada tuve muchos desaciertos, de una manera de decirlo noble, por no decir pecados. Y cuando el pecado entra en la vida de una persona, el pecado empieza cada vez, no te das cuenta. Y quiero que le quede claro esto que voy a decir. No te das cuenta cuando el amor del Padre ya no está en ti. Y aquí viene la explicación. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, Dios nos ama, pero mi amor hacia Dios ya no hay. De eso estamos hablando. Sin embargo, como somos creyentes ya de años y tenemos una teología y tenemos un liderazgo y somos muy buenos en lo que hacemos, y Dios en su amor todavía te va regalando de su gracia, entonces tú en su gracia tú crees, wow, Dios está conmigo, pero no, Dios ya te abandonó. O sea, tú ya estás desconectado de Dios y absorbido por la vanagloria de la vida. Fue en esa temporada que cuando Dios tocó otra vez mi corazón, así tiene que decirse, y ministró mi vida y me mostró su gracia. ¿Qué quiere decir su gracia? Dios me dijo, o sea, en esa temporada yo sentí la mano de Dios que me agarró y me dijo, hey, un paso más y tú te pierdes.
Y al sentir el precio de la salvación, al recordar lo que había caminado y cómo Dios había sido bueno, trajo una respuesta. Y desde eso tomé una determinación que hay cosas que yo no quiero volver a repetir. Desde eso tomé una determinación que es algo que yo no quiero volver a pasar. Y cada vez que cualquier cosa se parezca, lo cortamos determinantemente. Cuando tú experimentas el precio de la salvación, empiezas a darte cuenta que la mejor manera de vivir esta vida es vivir para Cristo. Y desde ese entonces, Dios ha ido trabajando un pasaje que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, es tan fácil ser atrapados, es tan fácil aspirar cosas en donde lo que aspiramos no es lo que Dios está guiándote, ni lo que Dios te está dando, sino lo que aspiras está haciendo que tú abandones a Dios, que tú dejes de confiar en Dios. Pero ellos, en medio de la tribulación, en medio de la presión que tuvieron, ellos experimentaron la salvación. Y se lo voy a ir enumerando de algunas cosas que se aprenden cuando eres presionado, cuando estás en tribulación. Pero en vez de quejarte, decides abandonarte en la gracia de Dios. Ellos fueron suplidos por Dios mismo. Y era tal lo que estaba sucediendo internamente en su corazón de fe, en medio de su presión, en medio de su pobreza, en medio de sus dificultades. Era tal lo que el Señor estaba supliendo en sus vidas. Estaba supliendo en ellos una entereza, una capacidad de descansar y de confiar en el Señor, que le dijeron a Pablo: nosotros apoyamos. Cuando tú ves eso, hermanos, son mentalidades que a mí me masacran, me vuelan la cabeza. Porque a veces uno como pastor tienes que enfrentarte a personas que los ves quejándose, lamentándose, llorando. Pero siempre he llegado a una conclusión de qué pensar y de qué analizar en esto. La Biblia es clara que dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Las personas, todas las personas que teniendo una visión de reino, o al menos teniendo temporadas de reino, y que pueden ver cómo funciona el reino, pero que en sus aspiraciones o en los placeres de su corazón empiezan no sé, a darse permisos, como pobrecito de mí, nunca me ha tocado, ya me toca, ya trabajé mucho, y empiezan a pensar así. No se dan cuenta que en esos momentos han caído en la trampa en la que el diablo los quería traer. Y es en ese momento entonces que su fe se debilita y la manera en la que ellos pueden descansar de Dios también se debilita. Y entonces es cuando empiezan a perder el precio de la salvación y no se dan cuenta de esto. Y es así como el enemigo los gana. Pero estos hermanos, en vez de ir por esa ruta, fue ahí que ellos encontraron una fe impresionante, un descanso en el Señor. Que su mentalidad, en vez de decir, tenemos necesidad, estamos caídos, dieron más allá de sus fuerzas. ¿Quién puede hacer esto? Si dentro de ellos Dios no ha establecido una gracia que dice en Corintios, Dios puso una gracia abundante. Esa gracia que estamos hablando es el producto, es el resultado de creyentes que en medio de prueba se abandonaron en la gracia de Cristo y experimentaron su gracia. Por eso lo podían hacer, porque ellos experimentaron su gracia. No les contaron, no dijeron quiero creer, no, ellos la encontraron. Por eso cuando tú tienes que preguntarte qué estás buscando cuando estés en momentos difíciles. El que busca primero el reino de Dios y entra en esa temporada, ya tiene un ritmo de búsqueda del Señor y puede caminar y descansar. Y es ahí cuando la gracia de Dios abunda. Pero es un estilo de vida, hermanos.
¿Usted cree que alguien que está fascinado por los placeres de este mundo, que solo está viviendo y pensando en los placeres de este mundo, que está viendo toda oportunidad para no buscar al Señor? A mí me impresionan esas personas que dicen que aman a Dios, pero es más, a veces parecía de broma, pero yo solo los veo y algunos lo decían de broma, pero algunos no lo decían de broma. Algunos están viendo, como dicen, entre relajo va la verdad. Va a haber culto hoy, yo me río, digo, quien piensa así, porque hubo un tiempo que la gente lo decía y se volvió un chiste, pero no era un chiste. Yo decía, por ejemplo, hay temporadas que hay clases, hay temporadas que tenemos entrenamiento y la gente, cuando las clases que son estrictas no puedes faltar, los ves, pero apenas se termina, muchos de ellos creen que es la oportunidad para no congregarse. ¿Por qué? Porque los placeres de este mundo los atrapan. Porque la iglesia para ellos para muchos es misa, ¿verdad? Cada domingo cumplía misa, pero para estos hermanos, el concepto que ellos tenían en su relación con Dios estaba produciendo gracia sobre gracia. Estaba produciendo gracia sobre gracia. El secreto de ellos que experimentaron la salvación. Hermano, no se confunda. La religiosidad es una cosa. En la religiosidad nadie se sostiene. Si yo pongo reglas acá, pues solo vas a cumplir reglas. No necesitamos reglas. Necesitamos corazones que experimenten la gracia. Es lo que necesitamos. Es muy fácil ver cuando alguien está atrapado en la vanidad de este mundo. Es muy fácil ver. Entonces, el secreto de ellos es que experimentaron la gracia de la salvación. El segundo secreto es que ellos practicaron dar de gracia recibida. Ellos dieron de gracia recibida. ¿Qué significa dar de gracia recibida? Recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijo a sus discípulos: de gracia recibiste, das de gracia. De gracia recibiste, das de gracia. Yo he estado experimentando y siendo testigo de corazones que recibieron gracia y que puedo ver que ahora ellos están dando de gracia. No es lo mismo que tú des porque tú eres entendido, porque te sientes responsable, porque te sientes intimidado, porque te preocupa el que dirán, ¿no? Porque no quieres pelearte con nadie, porque quieres que sea tu gran amiga. Es una cosa muy distinta hacer las cosas bajo esos conceptos. Y otra cosa es que cada vez que tú veas hacia dónde Dios está dirigiendo, tú seas el primero en dar de gracia lo que de gracia recibiste. En estos días que estamos en este proyecto que vamos a hacer esta semana, yo he podido ver dar de gracia. Miren, hermanos, hay muchas cosas que este negocito que hice ha estado supliendo, gracias a Dios. Es una gracia que Dios dio. Y cada vez que venía Willy decía, se necesita eso, bueno, pues no te preocupes, te lo resolvemos. Y luego yo podía ver cómo Dios implementaba su gracia sobre nosotros. Y nos regalaba gracia, nos suplía, nos proveía, nos descansaba, nos daba de su amor. Y le decía, tal vez estoy emocionado, tal vez estoy muy emocionado, hermanos. Tal vez, ¿verdad? Puede ser. Y en ese momento yo decía, Señor, así funciona la gracia sobre gracia. Porque Pablo está usando aquí esta gracia para hablar de un corazón que está dispuesto a suplir necesidades. Que está dispuesto a suplir. Que está dispuesto a suplir. Que no está pensando solo en sí mismo. Y una persona me preguntaba, pastor, ¿y por qué no lo hizo el 21, el 22? Y yo dije, pues es muy fácil hacerlo. Para mí, hermanos, hacer la caravana es mucho fácil hacerla hasta hoy en la tarde o mañana en la tarde. Facilísimo. Pero que yo sacrifique o que tú sacrifiques algo más importante no es fácil.
Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de cuán generosos podemos ser? Porque dar de lo que nos sobra no es generosidad, hermanos. Por eso cuando alguien dijo, pastor, si usted necesita, tengo muchos juguetes muy buenos, pero están usados, le dije, no. ¿Y por qué no? Porque quiero que sean nuevos. No es lo mismo dar lo que te sobra a dar del mismo lujo con el que tú quieres. Es muy distinto. ¿Verdad? Muy distinto. El poeta Paulo Coelho, él tiene un escrito, tiene un artículo que encontré en una imagen, donde él dice, sé bendecido, de la misma manera que estás transformando tu vida, transforma la de los demás a tu alrededor. Y esto, hermanos, creo que es una manera en la que nosotros podemos darle gracia. Es interesante porque este poeta a veces tiene muchas frases que captan mi atención, como esta. De la misma manera que estás transformando tu vida, transforma la de los demás a tu alrededor. Esto puede tener como la moneda, águila y sol, ¿verdad? Puede ser que puede ser que tú estás pegado con alguien que te está transformando a ti, pero a lo mejor estás agarrando más cosas que tienen que ver con la vanidad de la vida que con la gloria del reino de Dios. A veces tenemos que medir lo que hemos estado buscando y por qué buscamos incluso hasta las personas. Hay personas que me buscan cuando tienen problemas. De hecho, mucha gente me busca cuando tiene problemas. Hay gente que casi no me habla, pero cuando tiene problemas me buscan. Qué bueno que todavía creen que puedo darles un consejo. ¿Ya? Hay gente que me busca a veces nada más para reclamar. Entonces hay gente que a veces me busca por temas de trabajo. He buscado, he tratado de buscar a la gente para aportarles algo del reino. Le digo a la gente que está a mi alrededor cuando a veces se quejan de algo, mira, yo te quiero animar a que tú des lo que Dios te ha dado, esa belleza, la parte buena, la parte preciosa que Dios te ha dado. Transforma a otros. Si tú me dices que Dios te está transformando, dalo a otros. No seas de aquellos que empiezan a absorber lo que en vez de que nos ayude a crecer en el reino, compite con lo que se hace dentro del reino. ¿Sí? Una escritora que se llama Bárbara Bonner, ella decía, la generosidad es compasión en acción, es amor en acción. ¿Sí? Cuando vino el misionero Randy, y él habló acerca de cómo Jesús salió en las calles, yo me quedé con dos cosas. Yo entendí que es algo que Dios está direccionando. Y también me di cuenta de que esa revelación no le cayó a muchos. Pero dos cosas escuché. Él dijo, hoy 8 de diciembre se marca, hay un parteaguas aquí en esto. Si eso es verdad, si eso fue profético, ¿por qué queremos hacer las cosas como siempre las hemos hecho? A la gente le gustan los parteaguas, pero con los mismos hábitos de siempre, ¿no? Tiene que haber un cambio. Y cuando viene el cambio, mucha gente como que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque así son los cambios. Lo segundo que me quedó ese día es que él planteó a un Jesús saliendo de las calles que mira la necesidad de las calles. Parte de la generosidad y parte de dar de gracia sobre gracia es celebrar la Navidad en las calles. Aquí dentro, solo nosotros sabemos, es nuestra Navidad, gloria a Dios, pero llévala a la calle. Me he topado en lo que va de este año con pastores que me han contado alegres, felices. Algunos de ellos
El mero 24 hacen una cena. Invitan a toda la gente de la colonia y buscan a gente en especial con recursos que no pudieran pagarlo. Y les hacen una cena. Y yo le pregunto, ¿y no te ha dado trabajo porque la gente quiere estar en su casa? ¿Ya planearon, no? Sí, hay gente que lo hace, pero hay gente que da de gracia sobre gracia. Eso le pega al egoísmo, ¿verdad? A solo tú. Porque la gente tiene que ser curada de eso. Cuando observamos la manera en la que ellos planearon dar de gracia sobre la gracia, no me queda duda que la mayordomía de dar no está sujeta a la condición económica del creyente. Este domingo, los que estuvieron en Temozón, y ahí está doña Estela, hermana Estela. Yo he visto en Temozón a gente que tiene más fuerza, más joven, más juventud, que los veo gastar, venir a Mérida. Pero ¿saben qué? Yo puedo testificar a doña Estela. Doña Estela, cuando empezamos a construir ese pequeño dos sanitarios que están a medio camino ahí en Temozón, ella me ayudó. Bueno, no a mí, ella invirtió en el reino. Un día me llevé a unos muchachos aquí porque llegó ¿cómo se dice? El camión de materiales, y como no había nadie, nos lo dejaron ahí en la puerta y tuvimos que moverlo. Hay una foto en el Face. Usted puede ver a esta hermana. Eso fue hace 4 o 5 años o un poco más. A ver, ubícame, que ella tiene sus... Ah, caray, tan viejo está nuestra vida. Jesús de Veracruz. Entonces yo recuerdo a esta hermana. Hay una foto, usted la puede ver cargando. ¿Tendrá cuántos años tiene tu mami? Ay, Dios. Pues, tu mami, ¿has visto esa foto? Cargando bloques. Está cargando bloques. Ella cargaba 2 bloques. Y me cansé. Y cuando vi que traía otro, me levanté. Jesucristo, ¿va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Yo vi a los muchachos que envié ahí, que estaban todos así como que. Pero cuando yo vi eso, yo puedo ver que al menos en ese aspecto, esta hermana anhela que se haga algo ahí. Y ha sembrado. Yo doy testimonio que es una de las personas que más me ha impactado porque ha sembrado ahí. Cuando mandamos a hacerla, cuando se pagó a una, no me acuerdo cómo se llama, una excavadora, me faltaba dinero porque pues cobran el viaje. Y yo llegué ahí y ya estaba bien el boleto y dije, Jesucristo, no tengo el dinero. O sea, dimos, pero faltaba. Y estaba ahí sentado y estaba pensando, mi cerebro estaba pensando, y llegó, pastor, yo tengo guardado esto para cuando usted haga esto. De verdad, sí, y lo pago. Me sorprendió. Este domingo llegamos y dice, pastor, prometí una lámina. ¿Cuándo? Aquí está. Yo veo gente más joven, con más fuerza, con más economía. No sé qué hacen con su dinero. Lo que sí sé es que la revelación de dar de gracia sobre gracia no la tienen. Al menos en este momento la perdieron, no sé dónde la pusieron. Si antes lo hicieron y
Lo dejaron de hacer porque creyeron que las vacilaron. Pero dar de gracia sobre gracia es muy poderoso. ¿Cómo alguien puede dar de gracia sobre gracia? Y lo que ellos hicieron nos muestra que cuando alguien recibe de gracia y lo que va a hacer viene de gracia, su mayordomía, su mentalidad, la pobreza no es una barrera, su economía no es una barrera. Ellos son gente que reveló su amor y su confianza en el Señor. Amados, lo que más compite con el amor y la confianza con el Señor son nuestros anhelos personales con nuestros ojos puestos en esta tierra. ¿Sí? Lo que más compite de nuestro amor en el Señor, de nuestra confianza en el Señor, son nuestros anhelos personales con los ojos puestos en esta tierra. Hace años, antes que yo empiece a pastorear, o fue el primer año, yo tenía un anhelo. Yo tengo un anhelo, es la verdad, no les voy a mentir. Cuando yo fui al encuentro, yo tenía un anhelo. Yo le dije, Dios, quiero tener un buen coche. Todo el mundo quiere tener un buen coche. Quiero tener casa propia. Todo el mundo quiere tener casa propia. Quiero la iglesia construida. Bueno, ahí no todos tienen el mismo anhelo, ¿verdad? Pero yo quiero ver la iglesia construida. Quiero tener un negocio propio. Quiero tener un negocio propio. Quiero servirte con alegría. Pero para que esto suceda, para que esto pase, anteriormente, pues mis aspiraciones estaban más enfocadas a esta tierra, a lo que pues, todo mundo que tiene una aspiración alta de mejorar, de prosperar, que justamente pues la puede anhelar. Pero que si tú quieres servir al Señor, de un día lees el pasaje cuando Jesús dijo, las zorras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar sus pies. ¿Ah? A ustedes les perseguirán por causa de mi nombre y este mundo les rechazará y no les comprenderá. El que quiera servirme, pues perderá su vida, pero el que la pierda por mí la ganará. Cuando tú ves estas cosas, esto es totalmente, aparte de impopular para las mentes, pues son enseñanzas de Jesucristo. Pero un día, estaba yo en una tensión, estaba en una lucha entre mis anhelos personales y mi entendimiento de la Escritura. Estaba yo en una lucha muy fuerte de dónde iba yo a depositar mi confianza y mi destino. Y ya estaba yo en un momento donde no era nuevo en la palabra, ya tenía conocimiento, ya estábamos en ministerio. Y esta canción tan tremenda creo que de Abel Zavala, quiero entregarte mis sueños. Rescáteme rápidamente. A ver, rescáteme. Ajá, pero ¿cómo dice? Quiero entregarte mis sueños. ¿Cómo comienza? Tu voluntad hacen ellos. Corazón que te entrego en amor. Ok, entonces, estaba el culto, ahí estaba el culto, y ahí estaba el ofrendero. Ahí estaba el ofrendero. Lo único que puedo decirles hoy, para no hacer larga esta historia, es que yo pude sentir a Dios. Yo recibí un rema de Dios. Un rema muy, muy tremendo que hasta ahora lo camino con él. Y el rema era, ¿para dónde vas? Entonces me acuerdo que tomé una determinación, me levanté de mi lugar y llegué al ofrendero. Y le dije, Dios, yo quiero esto en esta vida.
Escúcheme. Yo le dije a Dios, yo quiero esto en esta vida. Yo me muero de ganas por esto en esta vida. Pero mi entendimiento de la Escritura está reformulando mi pensamiento. Y ya no puedo luchar con esto. Me está matando. Y entonces yo hice esta dinámica. Hoy te entrego todos mis sueños. Los ofrendo en el altar. Haz tu voluntad. Pero dame la paz para que yo no esté amargado. Dame la paz, no me quiero amargar. Pero quiero rendirlos. Yo viví algo especial ese día y lo entregué. Cuando veo que dice aquí en Corintios, esta frase del apóstol Pablo, ahí estoy, Juan, perdónenme, hermanos. Dice la Escritura que ellos se dieron primeramente, ¿sí? Ellos se dieron primeramente al Señor. Dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El secreto de ese corazón que fue más allá de sus fuerzas. Escuche lo que le estoy diciendo. El secreto de ese corazón que fue más allá de sus fuerzas es que ellos llegaron a un punto en medio de lo que estaban viviendo. La Biblia dice que se dieron a sí mismo al Señor. Culturalmente hoy yo lo diría así. Llegaron al altar y rindieron sus sueños a Dios. Y cuando ellos rindieron sus sueños a Dios, sacaron fuerzas, o más bien, de donde ya no podían, no sé cómo lo hicieron, cómo interpretamos esto, dieron más allá de sus fuerzas, en medio de una crisis, en medio de pobreza, en medio de una escasez, y digan, déjenos participar, y estas personas fueron y dieron más de sus fuerzas. Y entonces Pablo está anonadado y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que la iglesia de Corinto estaba en otro nivel. La iglesia de Corinto había gente filosófica, había gente con mucha habilidad. No eran así de dinero, porque al menos el Corinto dice que muchos no eran sabios o no eran políticos, pero eran gente con muchas habilidades, era gente que tenía esa mecha para hacer muchas cosas. Pero carecían de lo que mueve las cosas con poder. Dice que ellos primero se dieron a Jesús. El secreto es que ellos experimentaron la gracia de la salvación, el precio de la salvación, ¿sí? El segundo secreto es que ellos aprendieron, descubrieron lo que es dar de gracia recibieron, dieron de gracia. Y el tercero es que ellos se dieron primeramente al Señor. Cuando hablamos de rendir nuestra vida a Jesús, creo que aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que esto significa. Hay tantas personas con un cristianismo más mundano que cristiano. Un cristianismo, hasta prédicas que están más enfocadas a lo terrenal que a lo eterno. Viviendo desesperadamente como si este mundo fuera tuyo, con tus anhelos, con tus grandes cosas. Pero estos creyentes tomaron una decisión muy poderosa. Primero, me suena, busca primero el reino de Dios. Primero se dieron. Hermanos, esta acción que es representada y es relevante aquí en el libro de Corintios, está hablando de
creyentes que están apuntando a lo eterno. Es una nobleza, que requiere una renuncia a nuestros anhelos, una ofrenda a nuestros anhelos personales y terrenales para mirar los anhelos de Dios. Y aunque esta prédica quizás no sea popular y tenga mucho descontento en el corazón, está tan alineado a las palabras de Jesús, pero quizás no lo hemos entendido. El que quiera ganar su vida, la perderá. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo vivimos como pobres? No. Porque creo que hay un estilo de vida a la que no le hemos apuntado. Porque las preocupaciones de esta tierra están haciendo que no experimentemos el amor del Padre, aunque digas que Dios es bueno. Y eso es, Jesús dijo en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y el ladrón solamente vino para matar, hurtar y destruir. ¿Ah? Si Jesús dijo que mi Padre sabe de que tengo necesidad, y si yo veo acá a los de Macedonia, entonces estoy viendo que estos hermanos lo encontraron y decidieron caminar en ello. Así que tener una ambición templada es una manera de caminar bajo la dirección de Dios. Porque Dios no quiere que usted quede como está, Dios quiere que usted prospere. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan que usted debe de prosperar, debe buscar la prosperidad, pero muchos pasajes que le dicen que usted debe buscarlo poniendo el reino de Dios primero. Esa dinámica, ese entendimiento, ¿cómo lo podemos encontrar? Creo primero tenemos que hacer una decisión que venga del corazón. Y quiero terminar esta enseñanza, esta palabra que le he compartido hoy, para decirle a usted esta mañana. Si usted quiere vivir, si usted está muy preocupado por sus sueños y anhelos, mucha gente, los gentiles lo buscan. Los gentiles lo buscan. Pero si usted quiere conocer cómo Jesús quiere que usted viva, disfrute la tierra y camine este peregrinaje en esta tierra hacia lo eterno, es muy posible que a algunas personas hoy, o quizás a todos, o no sé a quién, pero que el Señor le hable. Tal vez a alguien Dios le está diciendo, mejor pruébame a mí, entrégame tus sueños, deja que yo ponga los sueños que planeé para ti. Desde el día que hice eso, cuando mi corazón se empieza a confundir, esto me lo recuerda. ¿La puedes tocar? ¿Cómo comienza? La de Abel Zavala. Le voy a invitar a usted, incluso a los que están los que alcancen esta grabación. Quizás usted tiene muchos anhelos, muchas preocupaciones, pero llega a un punto donde usted se da cuenta que deja de vivir para Dios para vivir para esta tierra. ¿Quiere usted conocer lo que significa entregarle sus sueños a Dios y dejar que Dios establezca los suyos? Porque eso traería una gran revelación cuando Jesús dijo, el ladrón solamente vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor le bendiga a usted. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida.
No te olvides que esta es tu casa, que también eres bienvenido y que Dios te está llamando a acercarte cada vez más a Él. Te invitamos a asistir todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Saludos y bendiciones.